más conocido por las redes sociales como el profesor inquieto. Eh, eh, ahí está. Bueno, ya decía yo, esto no me va. Qué mal lo estaba Ya estaba pasando. nervioso, digo yo. Qué mal Estoy lo estaba hablando pasando. solo. No sé qué ha pasado no sé qué ha pasado que no podía entrar. Sí, no, me daba mala conexión y no debía enviar al feed o no sé qué, y bueno, parece que ahora ya empieza a funcionar. Digo, estoy aquí hablando yo solo. Qué raro. Bueno, Juan Jesús, ¿qué Bien, muy tal? bien, ¿Qué muy tal bien. todo? Ya notando el calor de la selectividad que ya, ya lo estamos sintiendo ahí. Ya, se nota. Ya se nos nota, sí, sí, sí. Bueno, entonces, te he presentado, pero yo no sé si hace muchísimo, yo creo que hace ya 8 o 9 meses que no hago un directo y ya estoy aquí estoy un poco oxidado, entonces voy a volver a presentarte. Bueno, Juan Jesús Sí, Pleguezuelos, es que no sé decir muy bien tu apellido, más conocido como profesor inquieto. Seguramente, no sé si será siendo uno de los podcasts más oídos en sí, español, en sí. castellano, ¿no? Sí. Acabas de sacar un nuevo libro, que luego hablaremos de ellos. Vale, bueno. Y yo recomiendo que sigáis, luego dejaré en el vídeo todas tus redes sociales, que lo sigáis, porque además estás haciendo una cosa muy chula, que luego hablaremos de ella, que yo te he visto alguna vez en los directos y también te he visto en las pruebillas esas que pones. Yo soy muy malo, yo soy de los que siempre sale luego el rojo. Te fastidio las estadísticas a la mejor. Bueno, entonces, bueno, eh, bueno, entonces te quería preguntar, he estado mandando preguntas, me han mandado preguntas, bastantes preguntas, y eso entonces, bueno, lo primero que quería hablar es sobre historia de España. Sé que he sacado un nuevo libro, Bueno, pues he ¿no? sacado Cuéntame un poco. un libro de apuntes que acompaña al podcast, ¿vale? Por cierto, Sergio, te veo borroso, no sé si soy yo, no sé si... Sí, no, a lo mejor es mi Se me ve cámara, ¿eh? borroso, A lo mejor es mi cámara, no estoy no seguro, lo sé. ¿vale? Voy a preguntar, ¿y Eh, si me ve borroso? Ya nos comentarán por qué. Y bueno, también decir a la gente que está con nosotros que si tienen dudas o preguntas, que nos las formulen, que luego yo las voy apuntando y luego ya te vale. las pregunto. Me veo mal. Es que Bueno, se debo oye tener bien, mala hoy se oye conexión, yo, bien, sí. ¿eh? Hoy se oye bien. Pero bueno, bueno, si se oye bien, da igual. Eso ya, Pues ya ya está. me han No, visto decía muchas que he veces. sacado un libro de apuntes que acompaña al podcast, ¿de acuerdo? Porque está aquí. Resulta que en el podcast, bueno, pues a lo mejor uso muchas veces el lenguaje coloquial, un lenguaje ameno, con el fin de que el alumno se entere, y el libro es el complemento al podcast para que ya el alumno se estudie los apuntes directamente de cara al examen, ¿no? Eso es lo que he hecho. Es decir, es un libro de apoyo, ¿vale? O preparado para prepararse la Sí, sí, famosa sí, sí. prueba de Porque además la selectividad. historia de España, Vale, bueno, es una asignatura perfecto. muy densa, muy teórica. Necesita unos buenos apuntes y necesita una buena explicación. Entonces, bueno, la explicación está en el podcast y faltaba un poco el libro, ¿no? Eso es lo que he hecho. Sí, Vale, pero ¿se sí. complementan? Pregunto, porque ¿se complementan o alguien que tenga solo el libro puede preparar bien la selectividad o es Alguien un con solo complemento el... o mejor los dos? Yo supongo que será mejor. Estoy pensando que alguien con solo el libro podría estudiarse la selectividad. O incluso con solo el podcast, pero si lo une, es lo ideal, está claro. Sí, 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 sí. Mucho mejor, mucho mejor, ¿no? Vale, sí, sí. Además, el podcast es una herramienta que está Sí. genial, la verdad, porque no tienes excusa para no estudiar, ¿no? Claro, eso es así. Vale, vale, vale. Vale, genial. Y también me gustaría que nos contases un poco también lo que estás haciendo por las redes sociales, que yo he sido, por ejemplo, yo te sigo bastante, ¿vale? La verdad es que mis nociones en historia pues son muy, muy flojas, pero sí veo que haces como pruebas. Dices, hoy vamos a estudiar tal tema, ¿no? Y luego haces unas pruebas por Instagram, que yo las he visto por Instagram, no sé si en TikTok también, tipo test, y luego está muy bien que lo corriges. Que a mí lo que más me gusta es esa parte de corrección, porque haces un poco como hago yo. Pones trampillas, que suele caer todo el mundo, es la típica trampa que siempre caemos, y pones cosillas y luego explicas por qué es así y no es de la otra manera. Y a mí me encanta luego siempre verte, sobre todo, esa explicación Sí. que aprendes muchísimo, sobre todo. Yo creo que se Eh, aprende mucho eh, cuando de los errores. Cuéntanos un poco cómo lo Así haces, es, bueno, cómo es llevo la pues dinámica. varios meses, pues los martes hago un directo respondiendo dudas en audio de los estudiantes y luego los jueves hago los jueves de repaso, pues pongo un podcast que tienen que escuchar, pongo las preguntas como un examen y luego pues a la noche hago un mini directo respondiendo las preguntas donde más ha fallado la gente y es interesante ver, porque siempre me sorprende en qué falla la gente, cosas que creo que están claras, resulta que no están claras, entonces pues a la noche está muy bien ir a los 3 o 4 puntos
que han fallado más la gente y siempre pongo, pues como tú has dicho, preguntas trampas, sé que pongo respuestas trampas que sé que las para despistar y la gente suele caer por lo general. Y está muy bien, pues un complemento a la noche, pues eso, comentar ya de manera más tranquila en qué ha fallado la gente. Y bien, gusta a la gente. Vale, genial. Y los martes me decías, es verdad, sí, que también te he visto, que haces directos, tienes como un grupo, te van mandando como Bueno, yo dudas o un algo día así, en antes, un grupo, los en lunes un pongo mi grupo. enlace a mi perfil de Telegram, entonces me mandan audios con la duda. Entonces, en el directo, pues ponemos el audio que me han mandado y es interesante. Una cosa que yo estos años atrás pedía que me preguntasen dudas por escrito, pero al ser de audio, como que las preguntas son más afinadas, son más, o sea, tienen más chicha y entonces pues salen directos un poco más profundos que años atrás, ¿no? Ah, sí, sí, mira, no lo había pensado yo eso de las dudas en voz y es cierto que sí, que es mucho más, sí, porque el escrito es mucho más complicado de Sí, interpretar a sí. Y veces o cuando el lo que alumno sea. tiene que hacerlo en audio es como que profundiza mucho más en la duda que tiene. Vale, sí, 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 sí. Bueno, a mí realmente lo que más me Sí. sirve es ver la duda en papel, pero bueno, pero claro. Y te iba a hacer una pregunta, porque yo siempre digo que en matemáticas están, yo los llamo los clásicos errores. eh, en historia también existen los clásicos errores que ves que todos los alumnos los van cometiendo prácticamente todos los años, Sí, bueno, o no. hay un fallo típico cuando el examen es muy teórico, como puede ser el de selectividad, pues el alumno cae en el error de estudiárselo de memoria de pe a pa. ¿Y qué pasa? Que cuando te lo estudias de memoria, basta que cruces una fecha, cruces un nombre y digas una auténtica barbaridad. O sea, de repente mezclas dos nombres y estás soltando un disparate enorme. No es que te vaya unos años en la fecha, no es que te haya equivocado unos añitos, un mes, que te haya equivocado de ciudad, no, 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 de repente mezclan un nombre con otro y sueltan una burrada, ¿no? Entonces, una cosa que siempre digo que sí, que este examen hay que memorizar, pero también hay que comprender, porque como no, la que suelta en el examen puede ser grande. Claro, y eso supongo, te lo digo desde mi ignorancia, que serán luego los Mm. errores que más se penalizan, ¿no? Y en matemáticas, en ciencias, yo siempre digo que el resultado tiene que ser siempre coherente, tiene que tener cierta coherencia. Nosotros no podemos calcular una probabilidad y quede negativo. Supongo que en historia pues también pasa algo así. Si yo veo una probabilidad negativa, lo primero que piensa uno como profesor es que el alumno Sí, eso. no tiene ni idea de lo que está Exacto, sí, haciendo. sí, Entonces sí, sí. supongo que Uno de será esos igual. errores grandes Supongo que dice, será vale, el igual. alumno no se ha enterado de nada. O sea, el alumno lo ha memorizado entero y no ha comprendido absolutamente nada y te echa mucho para atrás. Sí. Claro. Bueno, bueno, entonces, eh, he recopilado las preguntas, pero prácticamente son todas, ya supondrás qué preguntas son. Son todas Vale. consejos, simplemente. Consejos de cómo estudiar historia, ¿vale? De cara a la selectividad, de cara a segundo de bachiller, de cara a lo que sea, ¿vale? ¿Tienes Un algunos consejos consejo ahí para estudiar para...? historia, yo creo que a lo mejor también vale para matemáticas, siempre lo digo, que se estudie en voz alta. Siempre le digo al alumno, digo, imagínate que tú eres el profesor y te tienes que estudiar el tema no para selectividad, sino para dar una lección. ¿Eh? Si tú mañana te metiesen en una clase a explicar ese tema, ¿cómo te lo prepararías? Y ponte en tu habitación a interpretar el papel del profesor y piensa en qué ejemplos pondrías para hacer entender esa idea, si haría algún chiste, si haría alguna broma, qué coletilla usarías, qué preguntaría a tus alumnos. Siempre le digo a esos alumnos que jueguen a ser profesores y que se pongan en su habitación a explicar en voz alta. Y creo que es una técnica muy, muy efectiva. Muy efectiva. Se dice aquello, ¿no? De lo que se enseña, como enseñar es aprender dos veces, o que lo que se enseña, o que lo que se enseña se Sí, aprende. Entonces, eso es una cosa muy, muy útil y que recomiendo siempre. Además, cuando tú explicas, sabes que lo estás entendiendo. No sé si me explico. O sea, ¿sabes? sí, Entonces, es sí, te una entiendo manera muy perfectamente, efectiva sí, de saber si lo has sí. entendido o no. ¿Eres capaz de explicarlo? Sí, pues entonces lo has entendido, ¿no? Vale, yo he de reconocer, como profesor, yo siempre lo digo, que yo he aprendido muchas cosas cuando he tenido que dar clase de ellas. Es decir, se comete siempre el error de, pues siempre, es muy general, yo siempre lo he intentado evitar, porque yo he tenido siempre muy mala memoria e he intentado siempre entender todo o comprenderlo antes que memorizarlo, pero es cierto que a veces había cosas que memorizaba Sí. y las he entendido cuando he tenido que trabajármelas para explicarlas. Y se entiende mucho mejor, lo ves desde muchas más perspectivas y es mucho mejor. Yo también
recomiendo muchas veces, que también lo digo, hay cosas en matemáticas que son de memorizar, pues yo que sé, las reglas de derivar, que no son más que trabajarlas, pues entonces, según las vayas haciendo, pues ir cantando las reglas de derivar, por ejemplo, y así. Pues yo creo que la memoria, por lo menos a mí me funciona Sí. mucho hablar, ¿vale? Sí, yo Y, creo que y- sí. Yo creo que... Yo, por ejemplo, bueno, voy a contar una anécdota personal. Yo en casa, cuando era niño, mi madre, en la casa de mi madre hay un pasillo muy largo, entonces yo me pasaba cuando me tocaba ampollar arriba y abajo, porque yo soy, me pasa como a ti, y yo siempre he sido muy inquieto también, y entonces no podía estar quieto estudiando, entonces me pasaba paseando el pasillo arriba y abajo, dando la brasa y- a mi padre y a mi y luego madre, otra, fíjate, otra fíjate. ventaja de explicar en voz alta o de estudiar en voz alta es que es mucho más entretenido y que no te distrae. O sea, es que es muy fácil ponerse a estudiar y que se te va la mente, y además en esta época de la distracción. Entonces, sin embargo, cuando tú estás explicando en voz alta, ahí no te puedes, ahí tienes que estar concentrado en tus palabras. Pero cuando estás memorizando, o sea, puedes perder mucho. Bueno, yo era de los que me distraía, pero con una mosca, y perdía 25 minutos y no me había enterado. Y no me había enterado. Que ese es Ya, otro sí, sí, consejo, sí, si me sí. permite. Que sean conscientes de que estamos en la era de las distracciones, y que, por favor, que hay esta herramienta maravillosa con la que nos estamos comunicando, que me encanta, que es las redes sociales, el móvil, que es maravilloso y si se usa bien, que tengan cuidado, y que a la hora de estudiar, consejo, el móvil, apartado. Apartado. Si no se va a usar, apartado, fuera, en otra habitación. ¿Eh? O si se va a usar, en modo avión, porque necesita la calculadora o lo que sea. Pero que sean conscientes de que son tantas las notificaciones y tantas las distracciones, que tienen que tener mucho cuidado con este tema. Y más ahora que ya se acerca la selectividad, que tienen que sprintar, ¿no? Sí, sí, no, no, es el sprint final. Yo siempre digo que ahora hay que pringar estas semanas que nos quedan y luego a pasar un verano de lujo y eso, ¿vale? Tú aconsejas eso, ¿no? También eh, apartar el móvil para la hora de estudio, sí, porque la verdad es que el móvil es una bendición, pero también es nuestra maldición. A mí me pasa, ¿eh? Me pasa trabajando, me pasa eso. Yo he tomado la Ajá. decisión, yo tengo horas ya para el móvil, ¿vale? Es decir, y yo lo tengo apagado, pues no lo tengo apagado, lo tengo ahí aparte, sin sonido, y yo ya solo redes sociales, móvil y todo, en 2, 3 horas determinadas del día, porque si no, a mí no me pasa, ¿vale? Y te pones, uy, ¡pim! Y ya cuando te das cuenta ya dices, ya ha pasado media mañana y estaba ahí todo el rato. Yo Entonces los es muy fines de importante eso, semana sí. me desinstalo, los viernes por la noche me desinstalo las redes sociales del móvil, y me las instalo el domingo por la noche. Joder. Y oye, es una cosa interesante, que luego, que si quiero consultar el Instagram, me voy al ordenador de mesa y ahí veo si me ha escrito algo urgente o lo que sea, pero es una cosa que recomiendo que se experimente porque es interesante, ¿eh? Es interesante. De hecho, ya quiero que llegue el viernes noche para tomarme unas mini vacaciones de las redes sociales, ¿eh? Y funciona. Sí, no, no, las redes sociales cansan y cansan mucho y sí, la verdad es que sí, y Sí. te acaparan muchísimo tiempo. Te metes en ellas y una vez que te metes, pues ya no las seguido. Bueno, y también hay muchas preguntas que me han hecho claro, de la selectividad. Entonces, me gustaría preguntarte, visto de dos perspectivas, la selectividad o la BAU, en primer lugar, un consejo general para los chavales que dentro de un mes, ya quedan 5 semanas o así para la selectividad, y luego ya uno más particular para Bueno, historia, que es uno diferente. general, mira, esta es la época que más, siempre digo que selectividad es la época en la que más se estudia, salvo unas oposiciones o una carrera que sea muy dura. Entonces, ahora más que nunca le diría a esos estudiantes que recuerden por qué están haciendo selectividad, que piensen en el motivo de por qué están haciendo selectividad. O sea, que se pregunten, ¿por qué estoy haciendo selectividad? Y van a llegar a respuestas como que, pues que quiero tener las vacaciones libres, que necesito la nota para la carrera, que sea cual sea ese motivo, que lo recuerden. Porque son muchas horas las que tienen que estudiar, y si no tienen una motivación, si no tienen un porqué, eso se puede hacer muy cuesta arriba. Entonces es muy importante que a la hora de trabajar sepan por qué están trabajando. Y cuando sabes el por qué, bueno, pues las horas que tienes que echar, bueno, pues son más llevaderas. Cosas específicas para historia. Bueno, ese que he comentado, el de explicar en voz alta, es una manera. Sirve muchísimo, por ejemplo, para historia, hacer ejes cronológicos, por ejemplo. Cogerte el tema, yo qué sé, de la guerra civil, del franquismo, de Isabel II, y ir con los apuntes, buscando todas las fechas y hacerte un eje cronológico. ¿Y por qué te sirve hacer el eje cronológico? Para luego no mezclar acontecimientos.
para luego no empezar a mezclar fases, que cuando estás corrigiendo eso, el profesor dice, Dios, lo que hablábamos antes, no se ha enterado de nada. Y que sí, que los libros de texto tienen ejes cronológicos, pero no, háztelos tú. Háztelos tú, coge tus apuntes que te haya dado el profesor, los que sean, y va ordenando las fechas. Eso pues, puede ser una cosa que puede ayudar mucho, ¿no? El eje cronológico, ¿no? Vale, vale, vale. Por lo que veo, es una analogía, mira, a lo que yo digo también que tienen que hacer, que es hacer un buen formulario, siempre de todos los temas, aunque los libros tengan formularios, nosotros tenemos que tener un buen formulario en las de ciencias, pero que no solo vayan ahí las fórmulas a lo bruto, que eso no tiene ningún sentido, sino que con las cuestiones teóricas, con algunas claves, con los conceptos más importantes del tema. Supongo que será, haciendo analogía, lo mismo. Claro, si eso te sirve para la hora de repasar, seguramente también, ¿no? Si tienes un buen eje cronológico, pues tú ya vas Es tirando del hilo y vas, como y que vas sacando tiene, todo. como que el alumno puede despeja la mente, ¿no? Es como que de repente el alumno no ve el tema y cuando, o sea, lo ve todo borroso, ve hay una amalgama de acontecimientos, pero cuando se lo ordena, esto primero, esto segundo, ya es como que aclarar el cristal de las gafas, ¿no? Sí, 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 sí. Que tiene una visión global del tema, supongo, ¿no? Y luego ya solo es Sí, como ir sí, sí. cubriendo los huecos y todo eso. Sí, ¿no? Sí, supongo. Supongo porque la historia, claro, es una asignatura que realmente es muy bonita, yo creo, ¿no? Que, Es bueno, ¿qué que, te voy a preguntar a ti? Pero bueno, véndeme un poco a los chavales, o motívamelos un poco para pero, ¿sabes lo pa que que pasa? La estudien historia historia. la historia es una locura, me encanta, ¿no? Pero es verdad que la historia de segundo bachillerato, hostia, tiene miga. Ya, Y ya, bueno, y a lo ya. mejor es bueno que sea así, o sea, a lo mejor tiene que ser así, o sea, no, tampoco voy a discutir ese contenido, pero es una historia con mucha legislación, mucha constitución, mucha política. Hay una parte épica de la historia de España que no está no está en el temario y es dura, es dura. Yo cuando me lo dicen los estudiantes de segundo bachillerato, yo le entiendo perfectamente. Sí, bueno, supongo también en matemáticas yo siempre digo lo mismo. La verdad es que en matemáticas, en física también y en química un poco menos quizá, pero en Eh, matemáticas y en física sí. el temario es brutal, pero bueno, es duro, pero bueno, es así. Nosotros no podemos hacer nada, Eh, tenemos que yo adaptarnos es que yo sé, lo y que he ya dicho antes, está. yo se lo digo a los alumnos, digo, ahora es el año que más vais a estudiar. O sea, es que seas consciente de que, bueno, luego podréis tener unas oposiciones o estar en una carrera muy, muy dura, pero selectividad, si quieres sacarla bien, ese segundo bachillerato es un año denso, 6 horas por la mañana, 2 o 3 horas por la tarde, y el rally de la selectividad, eso tiene tela, ¿no? Bueno, pero yo creo, no sé si tú eres de la opinión, yo creo que es, porque yo siempre lo comento, que es más difícil sacar segundo de Ah, bachiller sí, realmente que luego la sí, sí, selectividad. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Es más difícil el curso que la selectividad. Lo que pasa es que, claro, hay que. Eso a un alumno, digamos, no le deja tranquilo. Hasta que no lo ha hecho. Ya, ya, ya. Pero bueno. Ya, ya. Yo siempre cuento la anécdota que siempre me pasa. Les digo esto antes de la selectividad. Yo me pongo súper nervioso con mis alumnos. Te pasará igual a ti cuando van a a la selectividad. Yo digo, el año que viene no voy a ponerme tan nervioso, que es que voy yo peor que ellos. Me pongo muy nervioso, muy todo, y les digo, bueno, no os preocupéis porque hombre, van súper nerviosos y eso también es un problema muchas veces, y van muy presionados algunos, que también es un problema, pero les digo, hombre, ya, Sergio, sí, que es mucho más difícil lo que habéis hecho ya, que ya habéis aprobado segundo bachiller que la selectividad. La selectividad no es un trámite. Tenéis que estudiar, tenéis que pringar, no relajéis estos 15 días o 3 semanas que os quedan, pero ya veréis cómo van a salir las cosas. Nada. Eso sí, los veo durante el verano, ahí, bueno, aquí no hay playa, pero bueno, en las piscinas o por ahí tomando algo con los colegas. Y me dicen, oye, Sergio, tenías razón, la selectividad está chupada ya. Me lo tenías que haber dicho el día antes que estabas, vamos, Sí, atacadísimo sí, de los nervios, ¿no? sí, así, es así. Claro. Claro, 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 claro. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es eso que me decías tú, esa parte del temario que no cubría, que era muy interesante Bueno, de historia de por España? ejemplo, la Edad Media Por española, ¿no? curiosidad. O sea, Al-Ándalus, la Reconquista, que es una época, una historia, una parte súper épica. La selectividad se resume en 3 o 4 apartados, 4 cositas muy breves. El descubrimiento y conquista de América, pues también vienen 2 o 3 apartados muy breves. ¿No? La época del Imperio Español, pues también tienen 2 o 3 episodios muy breves. Entonces, el temario de historia de España se centra en el siglo XIX y XX.
sea, el 80% del temario es siglo XIX y siglo XX. Y sí, hay cosas súper interesantes, pero hay cosas también de atrás que molan mucho y no están, ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Y esto es una duda personal. Echegaray no se estudia, ¿verdad? En Historia de ¿Espérate, el España, ni escritor se o...? toca, ni nada, ¿no? Eh, Sí, escritor, que era pues me acabo de enterar matemático, sí, y fue ministro. el literal... o sea, En literatura no se toca, este fue creo, premio Nobel. no se ¿Puede ser toca. que fuese premio Nobel? A mí Fue premio Nobel, sí, fue premio Nobel, sí. no me En suena ahora mismo, literatura. hostia, ahora mismo me estás pillando. A mí no me suena, no me suena. O sea, yo lo conozco. Ya, no, 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 sí, sí, es algo que me es muy curioso porque es el matemático español más importante del siglo XIX y principios del siglo XX, porque él realmente era matemático. Lo que pasa es que las matemáticas no dan mucho para vivir, entonces luego Ajá. se dedicó a la literatura, mientras era matemático, y fue premio Nobel de Literatura. Y lo que me hace raro, bueno, en historia, y luego fue ministro y tal y cual, lo que me hace raro es, por ejemplo, que literatura no se dé. Y eso sí que me hace muy raro porque fue premio Nobel de Literatura. Creo que el A primer mí premio ese Nobel de nombre se me Literatura quedó español. por eso, porque se me llamó la atención de que era premio Nobel de Literatura, pero por lo demás, de su obra, sinceramente, no creo que no estudié nada, no estudié nada. Pero es verdad, pero por eso se me quedó el nombre, ¿no? Ya, es que me hace muy raro eso, bueno, pues, visto desde la perspectiva esa de que, claro, como matemático fue tan Fíjate. importante, pues, no sé, bueno, fue un hombre del Renacimiento, por así decirlo, bueno, y me resulta muy curioso. Bueno, pues, no sé, algo por ahí quieren a lo mejor, ¿qué siglo recomiendas? Me preguntan por ahí. No sé a qué te refieres. ¿Será que quieras eh, también una pregunta, sí, que a mí me la hacen mucho y ¿qué consejo darías tú? Ahora, la mayoría de los exámenes, aunque he oído que uno no, pero no lo sé, no estoy muy seguro, ahora los exámenes de selectividad los podemos hacer nosotros, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Es decir, antes eran dos exámenes y tú elegías uno, Sí. ahora elegimos las preguntas, por lo menos en las de ciencias. Sí, En bueno, historia es igual, sí, es bueno, decir, yo lo tengo que puedes decir hacer una cosa, con este año cartas. no doy segundo bachillerato. Este año no doy segundo bachillerato, este año Bueno, pero bueno, lo llevas años dando y tu trabajo en las pero redes es de Pero es segundo verdad que el año bachillerato, pasado, a vamos, raíz del no. tema de la pandemia, para facilitar un poquito las cosas, dieron más opciones para que los alumnos escogiesen ellos las preguntas. Es verdad, sí, en historia también. En historia también como que han unificado el examen y tú eliges las preguntas. Aún así, es verdad que tienen que elegir, como han preguntado por aquí, siglo XIX o siglo XX. Eso sí, es verdad que aún así siguen teniendo que elegir si es un tema de desarrollo del XIX o un tema de desarrollo del XX. Y respondiendo a lo que han preguntado, siempre digo que sí lo recomienda. El siglo XX para mí es más fácil, pero yo siempre le digo a los alumnos, ¿cuál te gusta más? ¿Qué siglo te gusta más? ¿El XIX o cuál te disgusta menos? ¿Cuál es el que menos te aburre o cuál es el que más te gusta? Pues ese, ya está. Ese es el siglo por el que deben de ir, ¿no? Claro, claro, claro. Yo es que, claro, yo pregunto, pero no sé muy bien tampoco cómo es el examen de historia, si es desarrollar. También supongo que Sí, dependerá un poco de la comunidad autónoma sí, y eso sí, sí, igual que en matemáticas. Haría un sí, poco dependiendo de la comunidad autónoma. Y, sí. y eso. Vale, 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 genial. Bueno, pues oye, yo no te quiero entretener más porque sé que andas muy liado. Darte muchas las gracias. Mira, esta mañana estuve viendo tu entrevista que Ajá. hiciste en el Leitmotiv, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué tal la experiencia? Cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia? Ya, esto ya es otra historia. Fue genial, ¿no? Con Andrés Fue una Buenafuente, locura. ¿no? Supongo, ¿no? Fíjate, o sea, fue todo tan rápido que en ese momento no lo procesé. Yo en ese momento no lo procesé. Fue al cabo de las semanas cuando me enteré de lo que había pasado. Porque fue todo muy rápido. Y luego cuando pasa una cosa de esas, todo el mundo te escribe, estás absolutamente sobrepasado. Ya, Y yo esos días no me enteré de qué ha pasado. Eso de que me pongan o sea, me compran el billete de avión para ir a Madrid, salgo del aeropuerto, tengo a un chofer ahí que me lleva a mi camerino con mi nombre, estar con el mismo Andreu Buenafuente que me trataron súper bien, o sea, me trataron muy, muy bien. Voy a estar súper agradecido, o sea, guay. fue una experiencia muy grande, sí, 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 sí. Bueno, pues me alegro mucho. La verdad es que me hizo muchísima ilusión verte allí, la verdad, que te vimos. Yo, mi mujer, sabes que mi mujer, tengo aquí tu libro, claro que tienes. Bueno, claro, tengo uno de tus Le- libros. Tienes tres sí, libros, creo, ¿no? Creo ese recordar. digamos que es mi Sí, ¿no? principal, ¿no? Sí. Como una historia.
¿no? Donde cuento ahí mis principios y mis anécdotas como profesor. Luego tengo otro de técnicas de estudio, que son los 10 hábitos del estudiante exitoso, y ahora este de apuntes. Pondré los enlaces luego cuando subamos el vídeo, sí, sí. El de los apuntes me lo voy a comprar yo, sí, que hombre, alguna vez cuando acabe esto Sí. nos conoceremos en persona, porque hemos hablado varias veces, pero siempre, y no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo, nos conoceremos en persona Hostia, y me los tienes hombre. que firmar todos, que lo Yo, sepas. yo te lo dije, Así Sergio, que nada, yo sí, te lo sí, dije sí. una vez por mensaje. Yo cuando estaba empezando con el podcast, recuerdo algunos comentarios que veía en Twitter en el que me comparaban contigo. Y, y para mí eso, hostia, me comparaban con el profesor Díaz de Valdés, está guau. Y luego fue como digo, hostia, y luego cuando un día empezamos a hablar por Instagram, me digo, qué fuerte, ¿no? Digo, qué Sí. fuerte, porque yo recuerdo leer esos comentarios y pensar, ay, madre mía, me están comparando aquí con este referente. Y luego, joder, poder hablar así con una pasada, un sueño, ¿sabes? De estas cosas que dices, wow, wow, qué bien, ¿sabes? Sí, sí, Bueno, el peinado tenemos el mismo, somos los así que mejores. bueno. Sí, Bueno, pues muchas gracias, Juan Jesús. No te quiero entretener más porque sé que gracias. andas muy liado. Muchísimas Gracias. gracias por aceptar la invitación. Vale, gracias a todo el mundo por acompañarnos. La verdad que han estado estos días bastante me han preguntado mucho y todo eso. Así que genial y Un nada, abrazo, vale. Nos Sergio. vemos y un abrazo. Un abrazo. A ver si sé cómo se apaga esto porque ya estoy un poco Chao. oxidado. Venga, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao, chao.